Los cisnes salvajes. Ocurrió hace mucho tiempo. Cuando el rey de cierto país se perdió en el bosque, una anciana apareció ante él y le dijo: si prometes casarte con mi hija, dejaré que ella te muestre el camino. El rey replicó que no podía casarse con una chica a la que no había visto jamás. Entonces la anciana dijo que iba en busca de su hija y desapareció detrás de los árboles. De allí mismo, la anciana se convirtió al instante en una hermosa joven. Ignorando lo sucedido, el rey miró a la hermosa chica con complacencia y le pidió que le indicara el camino, prometiendo casarse con ella si así lo hacía. Habiendo regresado sano y salvo a su palacio, el rey se casó con la joven tal como había prometido. Pero por muy bella que fuese la muchacha, en realidad era una terrible bruja. El rey tenía 12 hijos, 11 príncipes y una princesa. Lo primero que haré es librarme de esos 11 muchachos. La reina hechizó a los príncipes y los convirtió en cisnes blancos. La hermana menor, la princesa Eliza, quedó muy sorprendida. ¡Oh! ¡Hermanos míos! ¡Esperad! ¿A dónde vais? Persiguiendo a sus hermanos convertidos ahora en cisnes, Eliza echó a correr tan aprisa como pudo. Cruzó campos, atravesó montañas y, corriendo sin cesar, llegó hasta una solitaria orilla desconocida para ella. Eliza ya no podía ir más allá de aquella orilla. ¿Era posible que sus hermanos hubieran volado al otro lado del mar? Aunque deseaba mucho ver a sus hermanos, Eliza tuvo que resignarse. Eliza esperó durante mucho tiempo. 1 año, 2 años y hasta 3 años habían transcurrido desde entonces sin que ningún hermano regresara. Pero Eliza seguía esperando pacientemente. ¿A dónde se habían ido sus hermanos? Los príncipes, ahora cisnes, vivían en una hermosa tierra más allá del mar, porque no querían mostrar a los demás sus rostros entristecidos, pero nunca olvidaban su hogar, ni tampoco a su encantadora hermana. Y ocurrió un día durante un crepúsculo. Eliza, que vigilaba el mar como de costumbre, avistó a los cisnes. ¡Oh! ¡Son mis hermanos! Sí, por fin regresaban. Los 11 cisnes volaban en el cielo. ¡Hermanos! 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 ¡Soy yo! Al disiparse el mágico hechizo, los cisnes se convirtieron de nuevo en príncipes y entonces abrazaron cariñosamente a Eliza. Los príncipes, que solo podían transformarse en hombres durante la noche, empezaron a construir una red con lianas y ramas. Después dialogaron entre sí y decidieron llevarse a Eliza a la tierra del otro lado del mar. Al día siguiente, los 11 cisnes emprendieron el vuelo, dirigiéndose hacia las tierras de más allá del mar. Tenían que alcanzar la costa antes de que volvieran a convertirse en hombres. Los cisnes volaban tan aprisa como podían, llevando consigo a la princesa Eliza, que constituía un peso considerable. Poco a poco, los cisnes se iban fatigando. Eliza se asustó, porque cuando se pusiera el sol, los cisnes serían incapaces de seguir volando. Si esto ocurría, todos acabarían ahogándose en el mar. ¡Dejadme, hermanos! Pero ¿cómo iban ellos a hacer una cosa semejante? Los 11 cisnes siguieron volando con todas sus energías. ¡Ya se ve la tierra! Aún podían salvarse. En el preciso momento de tomar tierra, los cisnes se convirtieron en príncipes. Eliza no paraba de dar las gracias a sus hermanos. Aquella noche, una diosa apareció ante Eliza. La niña se apresuró a preguntarle cómo podría romper el hechizo que afectaba a sus hermanos. Ante todo, Eliza debía recoger unas hierbas espinosas y tejer 11 camisas de hierba que ella debería poner a los cisnes. Entonces, el hechizo desaparecería. Pero aquella hierba le pinchaba las manos, aunque la manejase con mucho cuidado. ¿Cómo evitar el dolor si tenía que tejer 11 camisas con semejante hierba? Y además, debía mantener el más absoluto silencio. Si Eliza decía una sola palabra, los cisnes, sus hermanos, podrían morir. Era el príncipe de aquel país, que se había quedado muy sorprendido al ver a Eliza. ¡Qué joven tan hermosa!
Tengo que casarme con ella. El príncipe intentó hablar con ella, pero Eliza no podía Tan contestar. solo me ha sorprendido El que hubiera príncipe, alguien en irritado, esta cueva montó tan- a la joven en su caballo y se la llevó al castillo, a pesar de que la joven se opuso con todas sus fuerzas. Los cisnes, que llegaron cuando la pareja acababa de marcharse, volaron de un lado para otro buscando a la desgraciada joven. Pero Eliza no podía gritar a sus hermanos ni siquiera la palabra socorro. Si ella pronunciaba una sola palabra, sus hermanos morirían. La bruja, que había cruzado el mar para matar a los cisnes, vio a Eliza. La arpía compareció en audiencia ante el príncipe haciéndose pasar por una adivina y enseguida empezó a difamar a la joven Eliza. Príncipe, esa muchacha es una terrible bruja y puedo asegurarlo porque es la única que puede tejer camisas con hierba espinosa. El príncipe no tomó demasiado en serio lo que la adivina le decía. Creedme, lo que os digo es verdad. Fue precisamente en ese mismo momento cuando a Eliza se le acabaron las hierbas. La joven salió del castillo y fue en busca de material para acabar sus labores. La bruja pensó que aquella era una buena oportunidad y, acompañada del príncipe, siguió a la joven. Fijaos en eso, querido príncipe. Está caminando entre las tumbas sin ningún miedo y a altas horas de la noche. El príncipe estaba muy extrañado. Decidió detenerla y ponerla a prueba. Eliza siguió tejiendo camisas en el calabozo e incluso durante el proceso no dejó de tejer. Hemos llegado a la conclusión de que eres una bruja y te sentenciamos a morir en la hoguera. El pueblo, desconocedor de la verdad, insultaba a la pobre Eliza. Pero la joven no hacía el menor caso. Estaba a punto de terminar la 11ª camisa. Tengo que hacer un esfuerzo. ¡Ay, Dios mío! Dame un poco más de tiempo. Solo si logro terminar las camisas, no lamentaré perder la vida. Pero en aquel momento, una mano prendió fuego a la leña. ¡Hermanos míos! Era verdad. Los 11 cisnes llegaban por fin volando en busca de su hermana. ¡Hermanos! ¡Tened esto! Eliza arrojó las camisas con todas sus fuerzas y sucedió lo increíble. Los cisnes se pusieron las camisas y se convirtieron en príncipes, destruyendo la maldición. Eliza, rodeada ahora por sus hermanos, dijo con su voz cristalina: Como puedes ver, no soy una bruja. La terrible bruja no podía competir con Eliza, a la que sus hermanos protegían. Los 11 príncipes regresaron a su país, mientras Eliza se quedaba a vivir allí como reina de aquella hermosa tierra.